La bruja, hoguera de la medianoche. Esta historia me la contó mi abuelo. Él la vivió desde su propia experiencia. Cuenta que el lugar donde vivimos hoy, hace no más de 50 o 60 años, aún estaba repleto de matorrales, magueyes, árboles, terrenos muy amplios y con mucha, pero mucha vegetación. Nada que ver con la imagen actual, llena de casas, negocios, autos y muchísima gente. Eran otros tiempos, casi no habían habitantes cerca, aún eran ejidos muy grandes, con muy pocos dueños. Un día mi abuelo se encontraba en su humilde casa, cuando de pronto llegó un compadre suyo. Ellos comenzaron a charlar por un buen rato, pero esta visita no solo era para platicar, claro está. Era una visita con un interés diferente. Es decir, su compadre le pidió a mi abuelo un gran favor, y era darle posada a uno de sus parientes que venía de muy lejos. Mi abuelo en un principio pareció renuente. ¿Y tú por qué no le das espacio en tu finca?, le preguntó. Es tan grande como la mía, incluso más. Su amigo, con una voz amigable, replicó: No, primo, no es por eso. El hecho es que el muchacho ha conseguido un trabajo muy cerca de aquí, y simplemente creo que es más conveniente que pueda vivir un tanto más cerca de su trabajo. Sabes que mis terrenos se encuentran un poco lejos, y con las condiciones del transporte le sería algo complicado llegar al trabajo. Mi abuelo entonces comprendió que su compadre no tenía mala intención, simplemente trataba de ser bueno con un familiar, por lo que decidió acceder, siempre y cuando aquel joven no quisiera adueñarse del pedazo de tierra que le iban a prestar. El hombre llegó a la tierra prestada por mi abuelo, donde construyó con ayuda de su familiar una pequeña cabaña, un cuarto de 4x4, simplemente para poder habitar, ya fuera de adobe, con láminas o tablas, yo qué sé, un cuarto con una puerta y una pequeña ventana para que entrara la luz. La esposa del hombre era una mujer bastante normal. No era ni muy bella ni muy fea. Era delgada, de tez morena, una característica muy común entre nosotros los mexicanos. El hecho es que aquel hombre consiguió un trabajo de velador en un lugar un poco más poblado, una pequeña ciudad un tanto más cerca del cerro. Si te preguntas de qué lugar estoy hablando, no te dejaré más con aquella duda. Se trata de la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, en el Cerro del Judío. Todo transcurrió bastante bien durante algunas semanas, e incluso hasta en unos meses, dice mi abuelo, hasta que, un día, un bebé de un ejido muy cercano desapareció. La gente se volvió loca. Al ser muy pocos habitantes, se sorprendieron. ¿Cómo era posible que un bebé hubiera desaparecido en un lugar en donde prácticamente todos se conocen? Eso no era muy normal. La gente comenzó una extensa búsqueda del pequeño durante varios días. ¿Cómo era posible que unos delincuentes entraran por los terrenos de todos y nadie los hubiera visto? ¿Cómo era posible que un pequeño niño hubiera desaparecido así nomás de la faz de la tierra? Cuando la búsqueda terminó, no encontraron ningún rastro de aquel pequeño. Solo quedó un sentimiento de tristeza para todos los pobladores. Ellos pensaron que esto había sido obra de unos criminales, pero no podían estar más equivocados. Pasaron algunas semanas más. Un día mi abuelo se encontraba en una pulquería muy cercana a su casa. De regreso, ya casi anocheciendo, pasó muy cerca de la choza de aquel joven y su esposa. Iba caminando, observando aquel lugar, y siguió de frente, como si nada. De pronto, al seguir caminando, comenzó a escuchar ruidos, como si alguien o algo lo siguiera desde los matorrales. Decidió apresurar el paso. No fuera a ser algún ladrón, o aquellos maleantes tratando de buscar a otro niño, o tal vez a él. Los nervios se apoderaron de su cuerpo, así que emprendió la marcha, esta vez corriendo. Mientras corría, los sonidos se hacían cada vez más fuertes. Algo venía detrás de él, cuando de pronto se escucha un ruido y de entre los matorrales sale un enorme guajolote. Vaya, qué gran susto.
Solo era ese animal, por lo que el viejo se tranquilizó y siguió caminando, pero de reojo notó algo muy raro. Aquel guajolote lo veía con una mirada muy particular, una mirada que no era de un animal. Vaya, creo que estoy un poco asustado. Lo mejor es que siga mi camino, ya que estoy empezando a ver cosas raras, pensó aquel viejo. Al otro día, mientras se encontraba trabajando mi abuelo, llegaron varias personas hasta aquel lugar. Primo, otro bebé ha desaparecido por la madrugada. Ayúdanos a encontrarlo. El abuelo tomó su machete y con aquella muchedumbre se adentró por todo el cerro, terrenos, pastizales, huertos, tratando de hallar al pobre bebé. La búsqueda fue intensa, pero de nuevo no encontraron rastro de aquel pequeño. Esto ya se estaba poniendo bastante raro. Para tratar de olvidar, el abuelo se fue con su compadre a beber pulque. Entre bebida y bebida, le comentó lo que había sucedido una noche anterior. Su amigo no podía creer lo que estaba escuchando y haciendo conjeturas. Lo que le dijo al abuelo resultó ser bastante aterrador. ¿Cómo que un guajolote? ¿Estás seguro? Sí, respondió el abuelo. ¿Era un guajolote normal? Es decir, ¿tenía un tamaño normal? Ahora que lo dices, era un guajolote bastante más grande de lo común. Pero eso no es lo más raro. Lo aterrador es que me miró como si me estuviera viendo un hombre y no un animal. Fue una mirada aterradora, pero creí que era mi subconsciente que me estaba jugando una broma después del susto que me di. No puede ser, compadre. Eso no era un guajolote. Lo que tú viste fue una bruja. ¿Cómo es que no te diste cuenta? Ese guajolote es el responsable de la desaparición de los niños. Tenemos que hacer algo inmediatamente. Pero ¿cómo sabemos quién es la bruja?, respondió el abuelo. Pues no sé, pero estaba cerca de la casa de mi pariente, ¿no? Se vinieron de su pueblo dizque porque no se hallaban allá. Pero ahora que lo pienso, alguien me comentó que en aquel lugar nadie los quería. Tenían muchos problemas, pues la gente decía que eran bastante raros. Tengo un plan. Esta noche iremos hasta aquel lugar. Nos mantendremos bien callados y a ver qué pasa. El abuelo aceptó, aunque un poco temeroso se adentró con su compadre detrás de unos matorrales. Cuando oscureció, vieron cómo el joven salía de su casa rumbo a su trabajo, todo bastante normal. Su esposa lo despidió y entró a la casa. Las horas pasaron, se hizo cada vez más noche. El frío calaba los huesos y se escuchaban los aullidos de los coyotes. Todo era una calma extrema, como cuando sales a acampar en medio de la nada. Cuando de pronto, de un golpe se abre la puerta de la casa. ¿Qué está pasando?, pensaron aquellos dos viejos. Entonces un gran pájaro salió corriendo y de un solo brinco llegó hasta la azotea de aquella pequeña casa. Un miedo invadió a aquellos hombres, quienes no podían moverse de la impresión. Y así como así, de otro gran salto, el guajolote salió volando de ahí. Vamos, compadre, entremos a ver qué sucede en ese lugar. Al entrar, aquellos hombres notaron un olor nauseabundo, como de carne quemada, humedad, sangre, un olor horrible, dice mi abuelo. De pronto, en medio de la oscuridad, vieron algo raro. Cuando se acercaron, eran partes de un cuerpo. Eran 2 brazos y 2 piernas. ¡Rayos! ¿Qué está pasando? ¡Corre! Aquellos 2 hombres salieron corriendo a toda velocidad, hasta que se alejaron bastante. Pasó un rato cuando de la nada el sol empezó a salir. ¿Qué había pasado con el tiempo? No lo sabían. Aún no podían creer que era lo que habían visto. Fue entonces que decidieron hablar con el joven que vivía en aquel lugar. Fueron a buscarlo hasta su trabajo. Cuando le contaron la historia al joven, no podía creer lo que le estaban diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Si ya no quieren que viva ahí, mejor díganme. No es necesario que inventen cosas de mi esposa. Ella no es una bruja, solamente es una ama de casa encargada de su hogar. El joven se fue muy enojado a su casa, pero había algo que lo incomodaba. Él también, desde hace ya mucho tiempo, había notado comportamientos raros, olores un poco peculiares. No lo sé, cosas que suelen ser pasadas de largo, pero que le dejaron cierta curiosidad. Los días transcurrieron normales, hasta que un día aquel hombre no pudo contener su curiosidad.
Esta noche me iré a trabajar como si nada, pero en realidad me ocultaré muy cerca de aquí, a ver qué es lo que pasa. Es mejor sacarme la duda, aunque creo que es una tontería, pensó aquel muchacho. Al llegar la noche, el joven salió como si nada. Se despidió de su mujer y emprendió su camino. O eso pensó aquella dama, pues el joven se escondió en los mismos matorrales que el abuelo y su compadre. Esperó por un largo tiempo, el frío quemaba, se escuchaban los animales nocturnos, no pasaba nada inusual. Ya como a eso de pasada la medianoche, el joven volvió a pensar: rayos, qué tontería, creo que será mejor entrar a la casa y decirle a mi mujer que me dieron la noche libre. Así fue, se levantó, caminó hacia la casa. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuchó un sonido bastante raro dentro de la casa, como cuando trituras un pedazo de leña seca. Además, percibió un olor parecido al azufre, impregnado a carne en descomposición, algo muy raro. Así que decidió asomarse por aquella pequeña ventana que tenía la casa. Oh mi Dios, cuando miró, no podía creer lo que estaba pasando ahí adentro. La mujer estaba quitándose las piernas. Era algo aterrador solo de imaginarlo. Quitó una pierna y siguió con la otra. De pronto, los brazos se le cayeron, convirtiéndose en una cosa parecida a un guajolote. No podía creerlo. En verdad, su esposa era una bruja. Aquel monstruo salió corriendo por la puerta y de un salto se metió entre los matorrales hasta desaparecer. El hombre se quedó inmóvil por un momento, hasta que entró en razón. Tenía mucho miedo, pero entonces pensó: ella es la causante de todas esas desapariciones. Yo la traje hasta aquí, así que es mi responsabilidad. Entró a la casa de manera rápida. Tomó una lámpara de esas antiguas que funcionan con una llama en su interior. Esparció una cantidad considerable de queroseno en las extremidades de esa cosa y con una pequeña llama las incendió. Una llama inmensa, de color verde, surgió de aquellas partes. Un fuego que parecía tener vida, como si el mismísimo diablo habitara en ese lugar. El fuego continuó hasta hacer carbón a aquellas cosas. De pronto, un ruido espantó al joven. Cuando volteó, el guajolote estaba entrando por la puerta y de pronto un grito desgarrador salió de aquel monstruo. ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Maldito! Era un guajolote hablando. El hombre tomó un machete como para tratar de defenderse, pero ese ser, en vez de atacarlo, salió corriendo de la casa y entre el cerro se fue perdiendo. O al menos, eso es lo que le contó aquel joven a mi abuelo y a su compadre. Lo cierto es que, desde ese día, ya no hubo más desapariciones de infantes, o al menos por un tiempo. Esta historia me la contó mi abuelo, no es de mi invención. Recuerden que pueden mandarme sus historias al correo que está en la descripción. Esto es La Hoguera de la Medianoche.